Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana de martes 16 de abril del año 2024. Es una gran bendición el cual el Señor nos permite que estemos una vez más compartiendo nuestro tiempo con Dios, el cual trae como tema Reino levantado con poder, el cual lo encontramos en Primera de Reyes, en su capítulo 7, versículos del 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaban cubiertas de tabla de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y habían 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba en otro atrio adentro del pórtico era de otra obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de anchura semejante a la del pórtico. Dice el versículo 9, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también las piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y de madera de cedro. El versículo 12, y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y también el atrio anterior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, y Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra con hilo de 12 codos. Dice el 16, también hizo 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había una trenza a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para que los capiteles que se habían de poner sobre la cabeza de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en aquel capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del Líbano del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Dice el último, el 22, y puso en la cabeza de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Bien, ¿verdad? Aquí vemos que la palabra del Señor nos dice en esta mañana, en el versículo 1, donde Salomón edifica su casa,
Para edificar el templo, Salomón demoró 7 años. Y aquí nos está diciendo cuánto tiempo se llevó para edificar su casa. Fueron 13 años. En construirla se demoró 13 años este hombre. El templo era glorioso, dice la palabra del Señor, pero al parecer Salomón quería una casa que fuera más gloriosa que el templo. Y la terminó toda a los 13 años. Ahí lo podemos ver en el versículo 2 al 12. Encontramos el esplendor del palacio de Salomón. La madera del Líbano fue utilizada para construir el palacio de Salomón, que la llamaron la casa del bosque del Líbano. Caminar por los ricos muros de madera era como caminar en un bosque. Al final de la descripción detallada y magnífica del palacio de Salomón, el escritor menciona que algunas de las grandes características del palacio también fueron utilizadas en la casa de Jehová. Del versículo 13 al 14, Salomón hace venir de Tirán a Irán. Este es como se le llama, ¿verdad?, el artesano, los que hacían las casas en aquel tiempo. Dice la palabra del Señor que era un hombre lleno de sabiduría. Y podemos ver que este hombre no era solo israelí, sino que también era mitad gentil. Ahí lo podemos encontrar, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos dice del versículo 13 al 14, era el mejor artesano de la localidad. Salomón lo contrató para que hiciera toda su obra. Esta es la obra del artesano, y viene y le prepara el templo de Dios, y también es él quien hace la casa de Salomón. Hace la obra de arte fino del palacio y especialmente el templo. Lo podemos encontrar, ¿verdad?, ahí del versículo 15 al 22. También vemos que Salomón depositó todas las tesorerías de la casa de Jehová, y todas estas grandes obras y arte de artículo fueron colocadas en el templo de Dios. Y además de eso, también Salomón metió lo que David su padre había dedicado a Dios. Pero ¿por qué motivo David no pudo edificar la casa de Jehová? Pues Dios no le permitió que la hiciera él, sino que le dijo que el hijo de él la iba a hacer. Pues dice que David, ya que él no pudo edificarla, el templo no pudo edificarlo, entonces dicen que él se preparó con utensilios, los juntó y los fue apartando, y también apartó tesoros para el templo, porque él sabía que él no lo iba a poder hacer, pero sí su hijo. Entonces él con tiempo empezó a guardar para la casa de Jehová y los dejó. Pues Dios los recogió, pero él dejó todo esto para el templo de Dios, pues el cual Salomón aquí lo está diciendo que los recogió y los metió dentro del templo de Dios. Entonces, hermanos, para Salomón fue un gran privilegio haber edificado el templo y la casa también para Dios. Es un privilegio cuando el Señor, hermanos, nos nombra para poder hacer las cosas. Y así como Salomón, también el Señor nos elige a nosotros para que podamos seguir trabajando siempre en su obra. Esto fue lo que vimos en nuestro tiempo con Dios. Nos escuchamos en una próxima emisión, si así es la voluntad del Señor. Bendiciones.